razón de esta historia. Única y exclusivamente para que nuestro Señor Jesucristo prepare nuestro corazón y quede listo para que si morimos en cualquier momento, nuestro espíritu, sellado por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios lo guíe hasta el cielo santo, ¿verdad? Ese es el propósito. O sea, como yo siempre digo, regresar al cielo. Ese es el mensaje más importante que hay en la Biblia. Entonces, voy a leer un pedacito de Génesis 27. Aunque yo les recomiendo que lo lean todo, y si hay cosas que no entienden, entonces me hacen preguntas. Es que tiene 40 versículos, pero quiero leer unos poquitos. Quiero leer hasta... Bueno, vamos a ver hasta dónde vamos a leer. Dice así. Aconteció, Génesis capítulo 27. En la Biblia mía tiene un título que dice: Jacob obtiene la bendición de Isaac. Y algunos líderes cristianos, y no sé qué título le ponen a este estudio bíblico, pero dentro del estudio bíblico a veces mencionan, no todos, pero algunos mencionan y dicen que Jacob le robó la bendición a su hermano Esaú. Entonces vamos a ver si se la robó o no se la robó. Pero el tema de si se la robó o no se la robó no es el tema más importante. El tema más importante es el mensaje que está ahí adentro de ese capítulo, que lo que hace es que no me abre el cielo. Viera el asistente que tengo aquí, Isaac. Sí, vea, tengo un tecito aquí. Tengo 50 años de andar con esta asistente, Isaac. Entonces, dentro del capítulo 27 de Génesis, hay un mensaje que prepara nuestro corazón precisamente para regresar al cielo. Y para no desviarnos del mensaje de Génesis 27, nada más queda pendiente, y me lo pueden preguntar luego, bíblicamente, ¿por qué yo digo regresar al cielo? Yo puedo explicar bíblicamente. También puedo explicar bíblicamente, también puedo explicar las consecuencias de no regresar al cielo, ¿verdad? Pero eso lo podemos ver un poquito, o lo podríamos tocar un poquito por ahí, pero como lo que más tenemos es tiempo, entonces yo voy a ir haciendo pequeños audios, pero en cada audio yo quiero dejar el mensaje de nacer de nuevo, o dicho otro sinónimo, el mensaje de ser libre del pecado. Dicho otro sinónimo, el mensaje de regresar al cielo, porque regresar al cielo, el sinónimo es ser libre del pecado, el sinónimo es obtener la santidad de Dios. Todos esos son sinónimos. Nacer de nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo? ¿Qué es el concepto de nacer de nuevo? Entonces, me siento contento, Isaac, porque de como que lo que más tenés es tiempo, entonces podemos hablar con varios audios. Muy bien, entonces voy a leer para todos, inclusive para mí. Dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas,
tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado, para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Voy a leer hasta ahí y ahora retomamos la lectura para que nos vaya quedando el concepto del mensaje lo más claro posible. Entonces, leímos hasta el versículo 7. Entonces ahí podemos encontrar 4 actores. Uno se llama Isaac, otro se llama Esaú, otro se llama Rebeca. Mentira, si no aparece Jacob en eso que leímos. Pero ahí está implícito. Entonces, para poder entender de qué estamos hablando, entonces quiero contarles quién es Isaac, quién es Rebeca, de dónde viene Isaac y qué significa Jacob para adelante. Entonces, Isaac es el hijo de la promesa que Jehová le prometió a Abraham y a Sara cuando él los llamó y se los llevó a la tierra de Canaán. Abraham es un siervo que Dios utilizó para de alguna forma volver él a reiniciar la humanidad que nuestro Dios quiere para llevar él para el cielo. Voy a decirlo en grandes mensajes macros. Nuestro Dios creó y formó a Adán y Eva para crear de ahí humanos y tomar de ahí humanos para hacerlos hijos. Pero el tema es que parte del plan es ese. Entonces ese primer intento de nuestro Dios entre su plan, ese primer intento cumple un propósito y ahí termina eso. Y es cuando entra el pecado en el corazón de Adán y Eva y termina termina con el primer homicidio, ¿verdad? Que describe la Biblia, que Caín mata a Abel y luego Adán y Eva tienen un hijo que se llama Set. Pero ahí para ese primer intento de nuestro Dios. No es que falló Dios, sino que eso es parte del plan. Entonces, nuestro Dios reinicia la humanidad con los descendientes de Set, que es el tercer hijo que menciona la palabra de Dios de importancia en la Biblia de la línea de Adán y Eva. Pero Set tiene hijos, y otra vez la humanidad se corrompe y Dios decide parar esa humanidad, decide destruir esa humanidad, pero él escoge un hombre que se llama Noé, ¿verdad? Entonces nuestro Dios cancela toda la humanidad y dice: de Noé voy a reiniciar la humanidad y de ahí yo voy a tomar hijos para mi propósito. Entonces la humanidad se reinicia con Noé.
un sinónimo de Noé, para irlo entendiendo, es el arca de Noé, el diluvio. Entonces la humanidad inicia con 3 hijos y sus esposas. Porque básicamente Noé, Dios lo salva y lo mete al arca de Noé junto con su esposa y las esposas de sus 3 hijos. Ahí se reinicia la humanidad. Entonces se hace grande la humanidad y ahí aparece un ser, un personaje ahí, que luego otro día podemos hablar de él, que se llama Nimrod. Y de ahí perdón por la palabra, de ahí se descompone la humanidad. Es que iba a usar una palabra ahí muy típica en nosotros. Se descompone la humanidad, se hace idólatra y Dios para esa humanidad dice, voy a empezar otra vez. No los destruye, ¿verdad? Solamente los divide, ¿verdad? Porque toda la humanidad se esparce por todo el mundo. Pero él decide iniciar su proyecto con un personaje que se llama Abraham. Pero Abraham viene de una familia idólatra, porque así eran las familias en el momento ese. El papá de Abraham hacía ídolos a diferentes dioses. Ese era el negocio que tenía Taré, que era el papá de Abraham. Por supuesto que Abraham, viviendo con su papá, pues Abraham también hacía ídolos, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Pero Dios llama a Abraham y Abraham logra escuchar, dice, el invisible. Pero ya en ese momento Abraham tiene 75 años de edad y Sara tiene 65. Y aparte de eso, Sara era estéril, nunca le dio hijos a Abraham. Y aparte de todo eso, Sara ya se le había ido, dice, la costumbre de las mujeres. Pero Dios le dice a Abraham, te voy a dar familia. De tu lomos va a salir una gran cantidad de familia. Y entonces le promete que va a tener un hijo y aparece, no estoy dando detalles porque por ahí aparece Ismael, ¿verdad? Pero después yo les puedo contar quién es Ismael. Pero aparece Isaac, el que está aquí. Isaac, cuando tiene 40 años, su padre mandó a traer la esposa de la casa donde Abraham vivía. Entonces vino una doncella preciosa, dice la Biblia. Isaac se enamoró inmediatamente de Rebeca. Y se casaron, ¿verdad? Y Rebeca era estéril. Pero cuando ya Dios les da hijos, Rebeca aparece con gemelos en el vientre. Entonces, el mayor, cuando nace, el primero que nace se llama Esaú. Ese es el mayor. Y el que sigue, que como eran 2 los que habían ahí adentro, el que sigue se llama Jacob. Entonces ya Isaac está viejo. Lo que leímos. Entonces Isaac tiene que darle la bendición al primogénito. Porque esa era la costumbre. El primogénito se llevaba todo lo que el papá tenía. Terrible, ¿va? O sea, que el que era primogénito, como decimos aquí, todo el huevo, decimos aquí. Poderoso, porque Isaac era rico. Entonces Isaac tiene que bendecir al primogénito. Bendecir es todo, lo hace dueño de todo. Y los hermanos tienen que servirle al hermano mayor. Así de crudo era esto. Entonces, dice aquí que Isaac llama a Esaú, el primogénito, y le dice, versículo 2,
Génesis 27. He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sale al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Pero su madre Rebeca estaba detrás de la pared escuchando. Y dice, ya llegó el tiempo de la bendición. Pero yo quiero que la bendición la reciba el otro hijo, Jacob. Interesante, ¿verdad? Como una madre, ¿verdad?, se confabula en contra de su hijo, para favorecer a otro hijo. Es, como dicen los americanos, esto es crazy, esto es loco. Está loco. Menos una mamá. Pero ahora vamos a ver esto. Entonces dice que... no, sí, aquí parece Jacob. Sí, aquí está. En el 6. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, o sea, el segundo, el que no merece, que según la costumbre, Jacob no es el primogénito. Dice, entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciéndole, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Entonces, claro, si lo leemos así, tal cual, aquí hay una clara evidencia de una gran injusticia. La gente me pregunta a veces a mí y me dice, diácono, pero Dios es justo, ¿por qué Dios está permitiendo y por qué escribió una historia como esa, donde lo que hace es que nos da un ejemplo para engañar al hermano mayor? Es extraño eso de la Biblia es extraño, pero ¿por qué está sucediendo eso? ¿Verdad? Por esa razón, muchas veces yo en mis audios siempre estoy hablando de que la Biblia tiene mensajes escondidos. La Biblia tiene mensajes escondidos. Yo siempre digo que luego en otro audio voy a explicar por qué razón la Biblia tiene los mensajes escondidos. Siempre digo lo mismo. Voy a tratar de decir por qué razón la Biblia tiene el mensaje importante escondido, ¿verdad? En Lucas capítulo 10, es para avanzar, ahí dice, voy a parafrasear, dice ahí el Señor Jesús, yo te alabo, oh Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, porque así te agradó, y también te agradó revelarla a los niños. O sea, no quieres revelarla al que es sabio y entendido, no, quieres revelarla a los niños. Entonces, lo que quiero decir con esta cita de Lucas capítulo 10, y hay otras citas que hablan de que esto es un misterio. Por ejemplo, en Marcos capítulo 4, el Señor Jesús habla en el versículo 10 de que, dice el Señor Jesús a los que están con Él, dice, a ustedes que están conmigo muy cerca, yo les haré conocer los misterios de mi Padre. Y hay otras citas bíblicas, habla claramente de que el mensaje de la Biblia está escondido. Entonces yo voy a decir por qué razón el mensaje de la Biblia está escondido. La razón es como dice Lucas 10. El mensaje de la Biblia no es un tema de conocer. No. Mucha gente conoce la Biblia,
Pero no por conocer la Biblia quiere decir que ya tiene el perfil de pasar de criatura a hijo. No es así. Sino que la Biblia dice que para pasar de criatura a hijo, el Espíritu de Dios tiene que ponerle a uno el conocimiento aquí y luego revelarlo y bajarlo al corazón. Pero para que eso se dé, tiene que ser una intervención de Dios. El hombre no puede intervenir en eso. Por esa razón, el mensaje de la Biblia está escondido. Mucha gente, lo que yo voy a hablar, lo conoce. Pero no por conocerlo quiere decir que le fue revelado aquí en el corazón. Porque la revelación no le pertenece a ningún sabio, ni a ningún lector de la Biblia, sino que es potestad, es decisión, es un don, es algo que Dios quiere hacer con esa persona. Por esa razón, el mensaje de la Biblia está escondido. Aparte de que también, ¿verdad? Igual que hoy, en todos los tiempos de la humanidad, el mensaje de la Biblia tiene muchos enemigos. Muchos enemigos. Entonces, el mensaje revelado, como viene del cielo el mensaje revelado, entonces los enemigos del mensaje correcto de la Biblia no pueden conocer de qué está hablando la Biblia. No pueden conocer. Dios no les permite ver el mensaje. No puede, o sea, conocen mucho, pero espiritualmente le tiene los ojos tapados a la humanidad. Dios es el que quita ese velo para poder ver el mensaje. Entonces, hoy en día, Isaac, hoy en día, voy a ir terminando este primer audio. Hoy en día, ya casi, no vamos a poder conversar usted y yo por Zoom. Porque si yo menciono la palabra pecado, si yo menciono la palabra Dios, o si yo menciono la palabra Jesucristo, si yo menciono la palabra perdonar, si yo menciono la palabra cielo, si yo menciono la palabra santo, inmediatamente la inteligencia artificial que está chequeando lo que está pasando por la red capta esa palabra clave y me cancela la reunión. ¿Usted sabía eso? Ya casi va a pasar eso. Entonces, todavía yo puedo mencionar el pecado, Jesucristo, Dios, perdón, cielo, Satanás, diablo, infierno. Yo puedo mencionar todo eso. Todavía lo puedo hacer. Pero va a llegar un momento en que no se va a poder hacer. Ya casi. Entonces vamos a tener que hablar en códigos, como está hablando aquí la Biblia. Está hablando la Biblia, este mensaje lo está hablando, está escondido este mensaje. Entonces, si la gente que lee esto no entiende. La inteligencia artificial que está chequeando ahí todo lo que se está hablando en la red, si yo sigo hablando en código, no entiende. Ya casi. Vamos a tener que reunirnos a escondidas en las casas. Por eso es que el Señor Jesús quiere que hagamos muchos discípulos.
para que los discípulos que se reúnen secretamente en las casas puedan transmitir este mensaje. Eso está pasando. Ya casi está pasando eso, ¿verdad? Hay mucha persecución, pero muchísima. Todavía vivimos en una parte del mundo en que lo podemos hacer. Pero usted, por ejemplo, en China, a mí no me consta porque yo no sé. Pero la información que tengo es que en China usted no puede hablar de Dios, nada. De la Biblia menos. A mí no me consta, es lo que yo he escuchado, ¿verdad? Entonces, voy terminando este audio. A mí me gusta siempre terminar con el mensaje de la salvación, porque podría ser que la persona que está escuchando este audio solamente escucha este primer audio y ya no puede escuchar ningún otro. Y si yo torpemente no doy el mensaje de cómo ser libre del pecado, entonces no estoy inteligentemente siendo guiado por el Espíritu de Dios. Aquí en lo que leímos está el mensaje de ser libre del pecado. Vamos a verlo. Dice así. Dice 27, versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y Esaú respondió: heme aquí. Isaac le dijo: he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Entonces vamos a ver el mensaje para nacer de nuevo. Entonces dice, ya yo soy viejo. Entonces me está hablando a mí, ¿verdad? Podría ser que un joven de 15 años esté escuchando este mensaje y dice: pues yo no soy viejo, tengo 15 años. Pero el tema no es ser viejo o ser joven. El tema es que dice: no sé el día de mi muerte. Entonces, lo que quiere decir es que nosotros, los que Dios nos da la oportunidad de escuchar la palabra, quiere prepararnos antes de morir. Antes de morir. Entonces, una persona de 15 años, o de 80 años, o de 3 años, en cualquier momento puede morir. Entonces, antes de morir, porque dice la palabra de Dios, dice que este mensaje de la salvación lo recibe la persona mientras sea de día. ¿Qué significa? Mientras esté vivo. Porque la noche es sinónimo de la muerte. El día es sinónimo de vida. Entonces, estando en vida, hay que recibir, o Dios quiere enviarnos una palabra para decirnos: quiero bendecirte. La bendición es regresar al cielo. Esa es la bendición. Entonces, la persona que está escuchando hasta aquí, Dios le dice: vas a morir en cualquier momento. Quiero bendecirte, o sea, quiero llevarte al cielo. Entonces, ¿qué es lo que hay que decir? Dios quiere ponernos una revelación en el corazón y decirnos: Esaú respondió: heme aquí. Entonces nosotros tenemos que decir delante de esta palabra a nuestro Señor: heme aquí. Bendíceme, Señor, bendíceme, heme aquí. La única bendición
que está aquí es la bendición para el hijo mayor, para el primogénito. Entonces, Dios Padre, ¿a quién bendice? Al primogénito. ¿Quién es el primogénito para Dios? Jesucristo. Aquí en este punto, Esaú es la sombra de Jesucristo. Él es el primogénito. Jesucristo es el primogénito. Jesucristo es el dueño de todo el cielo santo, de la herencia del Padre. Él es el mayor en el cielo. Él es el primogénito, es el único que merece ser dueño de todo. Entonces, ¿qué tengo que decir yo cuando escucho esta palabra? Heme aquí, papá. Isaac en este momento es la sombra de Jesucristo. Bueno, perdón, la sombra del papá, de Jesucristo. Ahí está escondido el papá de Jesucristo. El papá de Jesucristo es Jehová. El papá de Jesucristo es Dios Padre. Entonces, Dios Padre nos está diciendo a todos los que estamos escuchando: quiero bendecirte, quiero llevarte al cielo. Tráeme casa del campo. ¿Qué es? Tráeme a Isaac. ¿Cuál es tu apellido, Isaac? López. Tráeme a Isaac López. Tráemelo del campo, porque quiero bendecirlo y llevármelo al cielo. De eso está hablando aquí. Tráeme casa del campo. El campo eso es sinónimo del mundo. Tráeme a Isaac López. Tráeme al diácono Roy para bendecirlo. Tráeme a esa persona que está escuchando para bendecirlo, para darle la misma bendición que Jesucristo tiene en mi cielo santo. Coherederos. La Biblia dice que los que entramos al cielo otra vez, cuando digo otra vez es que venimos del cielo. Yo también puedo explicar bíblicamente por qué este diácono dice que venimos del cielo. Y pocos van a regresar al cielo. Muchos se van a quedar. La Biblia lo enseña así. Está en Mateo capítulo 20 o 22. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, la persona que está escuchando este audio fue escogido para regresar al cielo. Pero él le está poniendo un oído para que escuche la bendición. ¿La bendición a quién? Al primogénito. Para él quiere meter a Isaac López dentro del cuerpo de Jesús para que reciba la misma bendición de Jesucristo para regresar al cielo. Ahí en esos 7 versículos vimos la salvación. Y nunca vimos el pecado. Nunca vimos la inmoralidad del hombre. Nunca la vimos. Pero ahí está el perdón de la inmoralidad del hombre. Porque para nuestro Dios, la inmoralidad mía no significa absolutamente nada. Porque nuestro Dios lo que quiere es, dice, hazme un guisado como a mí me gusta, tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Entonces vamos a ver el perdón del pecado. Entonces, la palabra fue al campo y se trajo a Isaac López, ¿verdad? Y Esaú, que es la sombra de Jesucristo, cogió a Isaac López y ¿qué hizo? Lo mató. ¿De acuerdo? Lo mató.
Y Isaac, este Isaac de aquí, se lo quiere comer. ¿Qué significa? Que Isaac López, Esaú lo mata. O sea, lo que Isaac López nació de su mamá, muere. Porque lo que nosotros venimos del vientre de mamá no sirve para nada. Porque viene contaminado. ¿Con qué viene contaminado? Con el pecado. ¿Quién es el pecado? El mismo Satanás. Entonces, cuando muere, es la sombra de Jesucristo muriendo en la cruz. Mátemelo, voy a comérmelo. Voy a desaparecer el pecado completamente. Para bendecir a Isaac López, pero ya sin pecado. Un nuevo Isaac López. Un Isaac López con la categoría de Jesucristo, el primogénito. Yo sé que esto da muchas vueltas y el diácono da vueltas y enreda todo. Pero aquí solamente yo apelo a que el Espíritu de Dios les revele a cada persona que está escuchando esto y le dé continuidad y la persona esté escuchando y no se pierda en este enredo en que yo hablo. Porque este es un asunto de revelación. Entonces, cuando dice, tráeme del campo casa, es tráeme del mundo a esas personas para que escuchen, para que mueran, porque nacer de nuevo tiene que morir el viejo hombre y nacer uno nuevo. ¿Cómo nace ese nuevo? Con la bendición al primogénito. La bendición, el primogénito es Jesucristo. Nosotros somos coherederos de la bendición que Dios Padre le da a Jesucristo. Y nosotros dentro de Jesucristo, porque Él nos comió, hágame un guiso y me lo como. Entonces, Él nos comió, o sea, entramos en Jesucristo. Desaparece Isaac López, este diácono y las personas que están escuchando. Si el Espíritu de Dios les revela esta palabra. Y estando en Jesucristo y ya morimos, subimos con Jesucristo hasta el cielo. Porque Jesucristo sí conoce el camino para regresar al cielo. Amén. Voy a terminar este audio aquí. Es que lo estoy grabando aquí en el teléfono. Entonces voy a terminar este audio aquí un momento y vamos a retomar Génesis 27 para ver otra parte del mensaje, para ver al final de la otra parte del mensaje también dónde está la salvación.